¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Nueva semana con ustedes, es un lujo entrar en sus casas. Mucho ha trabajado nuestra producción a cargo del contador Ramón Eduardo Pena y el doctor Ricardo Ferraro para realizar este nuevo envío de Fórum Jurídico Fiscal. Y ya vamos a la primera entrevista. Lo vamos a tener al doctor Julián Ruiz en este primer bloque. Ya ha estado el doctor Ruiz en nuestro programa, es un especialista en temas referidos a la construcción, autor y coautor de muchísimos libros y además de artículos referidos a la materia. Esta vez va a tratar específicamente los conceptos no remunerativos que han sido acordados con los sindicatos. Un tema muy importante, el primero que empezamos a desarrollar aquí en Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Julián Ruiz, contador público, es un especialista en temas de la construcción. Indudablemente, la construcción y la tributación, o la construcción y la seguridad social, son temas que en general preocupan bastante al empresariado especializado en ese tipo, o lo que se llama la industria de la construcción. El doctor Ruiz, a quien conozco desde hace muchos años, pese a su juventud, ya tiene un libro, es autor de un libro sobre fideicomisos en la construcción, es docente y la verdad lo trajimos porque sabe mucho del asunto. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo, por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte y sé que hay algunos temitas en el sector de la construcción, digamos en el quehacer diario de la construcción, que tiene que ver con algunos conceptos no remunerativos que se están pagando. Vos sabés que yo estaba convencido que se trataba de uno que se aplicaba en todos lados. Pero es verdad que son varios, digamos, o es bastante habitual la aplicación de estos conceptos. Bueno, Ricardo, en realidad la actividad de la construcción permanentemente, cualquiera sea la jurisdicción, se encuentra en presencia de incrementos de contraprestaciones por la realización de tareas, fundamentalmente impulsado por el sindicato que obra en cada jurisdicción. Es muy habitual esta circunstancia. El tema fundamental en estas consideraciones que tenemos que tener en cuenta es si se debe considerar como no remunerativo, como pretende el sindicato, o si es remunerativo con todos los efectos que eso puede llegar a tener, tanto para los tributos como para seguridad social. Bueno, yo te iba a decir que al ser no remunerativo, digamos, lo asocié rápidamente con que no pagaba cargas sociales. Bueno, pareciera que también es la idea que quiere impulsar los sindicatos cuando se firman estos acuerdos, como diciendo, le das un beneficio al trabajador y no pagas impuestos, no pagas cargas sociales, pero no es tan así desde el punto de vista técnico. En materia tributaria, recientemente traje un caso ejemplar para que se pueda analizar cuál es el contexto en el que estamos evaluando esta circunstancia. Es el caso de a una empresa constructora le solicitan que pague un adicional no remunerativo, y este adicional no remunerativo se va a pagar efectivamente en dos momentos: a la finalización de la obra y quincenalmente, pero la contraprestación va a ser las horas efectivamente trabajadas. De alguna forma la UOCRA sostiene que es no remunerativo, pero esto se contradice con lo que es los tratados internacionales que tenemos en materia de sueldos. Por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo... Argentina es parte. Sí, por supuesto. Sí, sí. Estos tratados tienen por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, rango de constitucional, ¿no? Vale la reiteración. No, lo que quería decir es que además somos miembros. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, lo que establece esto en su artículo primero es que cualquier contraprestación que reciba el trabajador por su labor es remuneración.
Y la ley de contrato de trabajo en la Argentina, en el artículo 123 bis, establece expresamente cuáles son aquellas remuneraciones o aquellas prestaciones que son no remunerativas. Y fundamentalmente se refiere a prestaciones no dinerarias, seguros de sepelio, reintegros de vales, de viáticos, una serie de cosas. A partir de acá esto es sumamente importante, sobre todo para la empresa que se ve de cara al trabajador y tiene que evaluar si estos conceptos son sujetos a retenciones o no sujetos a retenciones. Entonces, la evaluación que vamos haciendo a lo largo del tiempo es que no queda duda que esto se paga a consecuencia del trabajo efectivo, como dicen los convenios, que realizan estos trabajadores. Con lo cual, prima facie, podríamos llegar a la conclusión de que se trata de una remuneración y no un concepto no remunerativo, como prende, con todas las consecuencias fiscales y de seguridad social. Es decir, el empleador, el titular de la empresa constructora, debe hacerse cargo porque puede tener un problema. Totalmente, totalmente. Este tema se viene planteando. Algunas empresas están diciendo que están quedando fuera de competencia porque algunas consideran que está grabado, otras consideran que no debieran actuar como agente de recaudación, con lo cual se da una circunstancia... ¿Y la justicia qué dice en esto? Mirá, en materia de seguridad social hay antecedentes, no tanto en materia de ganancias. En materia de seguridad social, hay una causa que se llama Paulo Díaz contra Maltería Quilmes, donde precisamente se refiere a lo que dice la Organización Internacional de Trabajo respecto de que los conceptos no remunerativos son muy escuetos y que toda contraprestación que realice el trabajador es remunerativa, con lo cual paga seguridad social, paga indemnizaciones, etc. En ganancias no me cabe duda. A mí, por lo menos, tenga el concepto que tenga respecto de no remunerativo, previsionalmente o frente a la seguridad social, a mí me parece que siempre suma. Este es el tema, ¿no? No sé vos. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que quieren hacerlo entrar como si fuese una indemnización por antigüedad. La indemnización por antigüedad, bueno, eso sí, está exenta y a partir de... Expresamente, y a partir de la circular 4 del 2016 y del fallo Negri de la Corte, se extendió no solamente a las indemnizaciones por el artículo 245, que es por despido, sino a otro tipo de indemnizaciones. Y quisieran hacerlo pasar como si fuese una extinción de la relación laboral, pero en rigor de verdad esto se paga, como bien dicen todos los convenios, en función de lo efectivamente trabajado. Con lo cual, muy bien, 3 o 4 sugerencias, no consejos, porque ninguno de los dos somos el viejo Vizcacha. Así que 2 o 3 sugerencias para el empleador de la construcción frente a este caso. Bueno, en principio, y fundamental, una cosa que obviamos, muchas veces estos convenios se firman en el marco de privado. Esto tiene que homologarse sí o sí en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque en última instancia es el Estado el que está validando esa seguridad. Eso es fundamental. Correcto. Después, considerar que a los efectos de hacer un presupuesto y demás en la obra pública, fundamentalmente, esto está grabado. No tengo duda, no tiene carácter indemnizatorio. Los precedentes de seguridad social son muy fuertes al respecto, si bien los tributos y la seguridad social no siguen la misma dinámica. No aconsejás que se arriesgue. Exactamente. Sí. El riesgo que se corre es demasiado grande en relación a por ahí el impacto que puede llegar a tener el impuesto a las ganancias en estas circunstancias. Julián, gracias. No, gracias. Muy claro, muy claro. Muchas gracias. Volvemos al piso. Muy bien, ahí estaba el doctor Julián Ruiz. Ha pasado una primera excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Vamos ahora al encuentro del segmento habitual en cada uno de los programas, nuestro ¿Qué pasó en la semana?, para referir a una noticia muy pero muy importante. Lucia Bateaga, para ello estamos con vos. ¿Cómo les va? Ramón Belli. Vamos a abrir este bloque de qué pasó en la semana con una noticia importante para las pequeñas y medianas empresas. Hablamos hoy de la prórroga para la presentación de pymes al régimen de fomento, la ley 27.264 que determinó la creación del régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas, al ser reglamentada por el decreto 1101/16
estableció que las declaraciones juradas, donde se detallan las inversiones realizadas, podrán ser presentadas por los beneficiarios inscriptos según se trate de personas humanas y sucesiones indivisas desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones hasta el 10º día del mismo mes. Personas jurídicas desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones hasta el último día del citado mes en el caso. Como norma de transición, se había dispuesto un plazo que venció a fin de abril, motivo por el cual, por resolución 123/17, la CEPYME con carácter de excepción y para el año 2017, las personas humanas y sucesiones indivisas que hubiesen realizado inversiones productivas entre los días 1 de julio y 31 de diciembre del 2016, desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal 2016, hasta el día 31 de mayo del 2017 en el caso de personas físicas y hasta el día 15 de mayo del 2017 en caso de personas jurídicas. Una noticia importante, como lo decíamos, para las pequeñas y medianas empresas. Cerramos este bloque agradeciendo la presencia de Nati Modas en España 55 La Banda y Buenos Aires 68 Santiago del Estero. Pausa y venimos con más Fórum. Muy bien, continuamos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque. Ya hemos tenido una primera parte realmente muy entretenida y vamos a continuar con las entrevistas en el día de hoy. Vamos ahora a encontrarnos con el doctor Martín Caranta. Realmente un lujo volver a tenerlo nuevamente en nuestro programa para hablar de un tema muy importante, las cuestiones que hay que tener en cuenta ahora que comienza el vencimiento de las declaraciones juradas de ganancias del año 2016. Máximo teniendo en cuenta, contador Pena, todo lo que ha ocurrido en el último periodo fiscal. Con ustedes, con este muy buen tema, el doctor Martín Caranta. ¿A usted le interesa saber qué es lo que hay que tener en cuenta para los próximos vencimientos de ganancias para las personas físicas y de bienes personales? Bueno, para poder, digamos, detallar un poquitito esas inquietudes, estamos con el doctor Martín Caranta. Gracias otra vez por estar con nosotros, Martín. Muchas gracias, Ricardo. Sabes que esta casa es tuya. Así que, ¿qué le podemos decir a quienes nos están mirando del otro lado con respecto a, bueno, a ver, qué tips, para ser joven, qué tips hay que tener en cuenta para los próximos vencimientos de ganancias y bienes personales? Bueno, primero que quienes hayan sincerado bienes a partir del blanqueo van a tener que tener presente que va a haber mayor caudal de información a darle a sus contadores, ¿sí? Y quienes tenían bienes en el exterior, bueno, van a tener también que juntar esa información, ¿sí? Es importante que tengan presente que todo lo que son cuentas del exterior y alquileres en el exterior tiene una carga fiscal, o sea, el blanqueo no resuelve hacia adelante, el blanqueo resuelve para atrás, con lo cual una vez que se incorporan al bien del universo, al universo de bienes declarados, van a tener que soportar las cargas fiscales que eso implique, ¿sí? Eso tiene que ver también con cierta base imponible un poco más amplia, ¿no? Exacto. Y la fecha de ingreso al patrimonio. Ahí bueno, acá hay dos temas que vos muy bien traes a consideración. Se van a incorporar estos bienes al patrimonio en la declaración jurada 2016. A partir del 23 de julio, todos los ingresos que produzcan estos bienes van a tener que ser considerados en la declaración. Puede ser que un sujeto tenga en el exterior títulos públicos argentinos, con lo cual los tendrá que declarar, pero no estarán sometidos al pago de impuesto a las ganancias sobre los bienes personales. Puede ser que un sujeto en la cuenta de inversión del exterior tenga otro tipo de bonos de otros países o privados que soportan bienes personales y también los intereses que retribuyen están sujetos al impuesto a las ganancias. Puede ser que el sujeto en el exterior tenga alquileres, con lo cual los alquileres que declaró van a tener que, los alquileres por los inmuebles que declaró van a tener que ser informados al contador en forma mensual, obviamente de todo a poder descontar los gastos, es decir,
las cuentas de inversión, las comisiones, algunos gastos de mantenimiento o de custodia que vengan en los resúmenes, los alquileres generarán el derecho a deducir expensas, impuestos a la propiedad inmobiliaria que se pagan en otros países. También hay que tener presente que quienes declararon bienes de recreo o veraneo en el exterior, por ejemplo, el departamento en Uruguay, a lo mejor alguien tenía una casa en Pinamar, Villa Gesell, el Mar del Plata no declarada, eso genera una renta presunta, una renta ficticia por el tiempo de utilización del inmueble, por el titular, y también si se lo presta al hermano, a la tía, al primo, al cuñado, a un amigo, la ocupación por un tercero genera una renta presunta. ¿A qué valor? Al valor que tendría en ese momento una locación retribuida u onerosa. Después también vamos a tener que tener presente que el valor que tuvo para el blanqueo esta masa de bienes va a ser el valor que se va a considerar para la incorporación al universo de bienes declarados. ¿Sí? Obviamente esta incorporación no va a tener efecto tributario porque ya tuvo el efecto tributario del blanqueo. Sí, claro, bueno. Pero ese nuevo valor va a ser la base para amortizar los bienes, ¿sí? Y ese nuevo ingreso de bienes fiscalmente va a generar el momento cero a partir del cual se empieza a amortizar, ¿sí? La ley de blanqueo lo que trajo y su reglamentación es una ficción jurídica. Los bienes que no están declarados se incorporan al patrimonio a partir del impuesto especial. En el marco obligacional ocurrió una innovación. El sujeto reemplazó ganancias omitido, bienes personales omitido, tal vez IVA, al 35, 21, por el 10, 5, 15%. Entonces las obligaciones se novaron. Y desde el punto de vista fiscal / patrimonial, lo que hay es una ficción de se incorporan ahora, al 22 de julio, al valor del blanqueo. Que es valor de plaza. Si es en inmueble, la mayoría, sí, si es inmueble. Es valor de plaza. ¿No? Probablemente mucho más alto que la mejor valuación fiscal que tengamos a mano, ¿no? Y ya que hablas de valor de plaza, hay que tener presente, por ejemplo, que en bienes personales, por activos que estén en el exterior, sobre todo inmuebles o automóviles, el criterio de evaluación no es valor de adquisición menos la amortización, como tenemos acá en Argentina, versus el valor de tabla de la FIP. El valor de evaluación para los bienes que están en el exterior es el valor de plaza. Entre el 22 de julio de 2016 y el 31 de diciembre, no creo que haya habido, salvo alguna excepción, en alguna jurisdicción en particular, un valor de plaza significativo. Por consiguiente, la evaluación que uno tuvo el 22 de julio por el sinceramiento debería servir para bienes personales 2016. Serlo, exactamente. Sí. Tal vez lo mismo con el auto, pero bueno, para ejercicios posteriores, porque bienes personales en principio este año es el 0,75, el 2017 va a ser el 0,50 y se supone que de ahí en más va a seguir en 0,25%, con lo cual hay bienes personales para veremos rato. qué dice la reforma. Bueno. A lo mejor tenemos patrimonio neto para 2020 o 2019, ¿quién lo dice? ¿No? Bueno, cuando tengas la primicia seguramente... Ahí eso lo vamos a decir acá, acá seguro. la podrás comentar. Ya dimos la primicia que nadie se tenía que entusiasmar en 2018, así que es verdad. Ahí lo discutiremos y veremos qué hacemos. Bueno, pero digamos, para resumir un poco, se incorporan más bienes, ¿sí? La mayoría de lo que se sinceró va a tener carga fiscal, por ganancias o por bienes personales. Mucha gente lo que hizo con algunos activos financieros que realmente rendían poco en el exterior fue reemplazarlos por activos argentinos, títulos públicos, nacionales o provinciales que rinden entre un 7, un 9 y pico %, que es bastante. ¿Sí? Además no tiene carga fiscal, ni por bienes ni por ganancias. ¿Sí? Y después tener presente que, a ver, si no hay dinero sin declarar, todo el nivel de vida se tiene que justificar con lo que está, que sería ingresos del país e ingresos del exterior. ¿Sí? Entonces, bueno, como diría un viejo adagio, se acabó lo que se daba. Y a su vez, de ahora en más, lo que va a venir son intercambios de información entre el fisco argentino y distintos países, ya sea en forma automática, requerimiento, espontánea. Sí, la forma no importa, lo que sí que están todas las puertas abiertas ahora. Exactamente. ¿No? Porque casi sobre 190 países, 101 109 ahora, hay 109 día de ayer, están, ya han firmado sus contratos. Sí. Martín, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Volvemos al piso.
Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a la próxima entrevista porque realmente no tenemos mucho tiempo. El doctor Ricardo Chicolino, un especialista en convenio multilateral en nuestro programa. Siempre tenemos dudas. ¿Qué es computable? ¿Qué no es computable? Bueno, para tener un poquito menos de dudas, la comisión arbitral sacó y dictó una serie de resoluciones generales. Pero para saber de qué se trata, hemos convocado a un especialista y a alguien a quien aprecio mucho y admiro intelectualmente. El doctor Ricardo Chicolino. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí acompañándote en esta situación. Sí, te agradezco mucho, la verdad, que vengas y principalmente que nos expliques esas resoluciones 3, 4, 5. Bueno, ¿cómo las usamos? A ver. La comisión arbitral tiene como prioridad dictar resoluciones generales que paulatinamente vayan aclarando situaciones que resultan conflictivas. En este caso, en este año 2017, dictó 3 resoluciones generales precisamente referida al tema que vos planteabas, que es la atribución de ingresos para determinar el coeficiente de distribución de base imponible. Con este objetivo de poner claridad en el tema, la Comisión Arbitral dictó en primer lugar la resolución 3 del año 2017, que se refiere a que no se considera ingreso a los fines que comentábamos. Son los no computables, los que nosotros, digamos, llamamos no computables. Perfecto. Sí. Esta resolución dice no se consideran ingresos, no son computables como ingresos. En primer lugar, se refiere a todos aquellos ingresos que están considerados en los artículos 6 a 13 del convenio multilateral, que son los regímenes especiales. Esto se incorporó como para no dejar afuera una situación que resultaba obvia y que sobre esto no había mayores dudas. Como los artículos 6 a 13 del convenio establecen en qué proporción los ingresos deben de atribuirse a las distintas jurisdicciones, como esto ya tiene un criterio a los fines de determinar el coeficiente para el régimen general, esos ingresos incluidos en esos artículos no resultan computables. Correcto. A partir de allí, otro tema que también en ciertas resoluciones de la Comisión Arbitral ya se había aclarado, era que no resultan computables las ventas de bienes de uso, porque en realidad no reflejan actividad en una jurisdicción. Así que este tema también fue incluido. Pero un tema importante de aclarar fue el tema de recupero de gastos. Este tema de recupero de gastos está tratado en los códigos fiscales de distintas jurisdicciones, pero la Comisión Arbitral ahora lo trató específicamente y dijo que no se consideran ingreso computable los recuperos de gastos. ¿Pero qué recupero de gastos? Claro, eso, ¿cómo definís? Exacto. Recupero de gastos. Aquellos que cumplan con las condiciones que estableció la resolución y que se refieren a gastos en primer lugar a gastos realizados efectivamente por cuenta y orden de terceros. Porque si hay un recupero de gastos, porque el gasto un contribuyente lo hizo por cuenta de otro. Por cuenta de otro. En segundo lugar, que el contribuyente no desarrolle la actividad por la cual se recuperan los gastos. Entonces, esto es común que, por ejemplo, un estudio jurídico realiza gastos por cuenta y orden del cliente que lo contrató y después recupera los gastos. Estos gastos deben estar detallados en la factura, respaldado por la documentación correspondiente, y el monto recuperado tiene que ser exactamente igual al gasto realizado. Exacto. Bajo estas condiciones, este gasto no sería ingreso. Es decir, que el gasto debe estar perfectamente individualizado. Y además, el otro tema muy importante que la Comisión Arbitral dijo, bueno, es recupero de gasto en la medida en que tenga un circuito administrativo que evidencie que se trata de un recupero de gasto. Esto que esté contabilizado como gasto a recuperar y como gasto recuperado. Claro. En la medida que toda esta situación surja de la documentación respaldatoria y de los registros pertinentes, entonces está en claro que se trata de un recupero de gastos. Bueno, se curaron en salud porque era verdad
que el tema de recupero de gastos o reembolso de gastos es un problema en todos los tributos. Esto es verdad. Bueno, acá por lo menos definen cómo Claro, hacerlo. y además establecieron los requisitos para que quede claro. Si Exactamente. cumple con los requisitos, recupero de gastos. Si no cumple con los requisitos, no es recupero de gastos. Otro tema que en el ámbito de otros tributos la Corte Suprema se ocupó de definir una doctrina, como el caso Metrovía, referido a los subsidios. La Comisión Arbitral dijo no se consideran como ingreso computable a los fines de determinar el coeficiente a todos los subsidios cobrados por los contribuyentes provenientes del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Esta situación también quedó claro. De la misma manera, no se consideran ingreso el recupero de deudores incobrables, también por una cuestión lógica. Y por último, esta resolución comprende el caso del recupero de los impuestos. En la práctica profesional, uno se encontraba con contribuyentes que no revestían la condición de sujeto pasivo de un tributo, por ejemplo, impuestos internos o el impuesto a la transferencia de combustible, que sufrían este impuesto, que el sujeto pasivo, cuando le vendía bienes al contribuyente, le cobraba estos impuestos, y que el contribuyente, cuando volvía a comercializar estos bienes, su objetivo era recuperar el impuesto. No era gravarlo a una alícuota determinada, porque no revestía la condición de sujeto pasivo, pero sí recuperar el impuesto pagado. Esto se va con el impuestos internos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas o el impuesto a la transferencia de combustible. Muy bien, ya nos despedimos, programa realmente muy intenso. Nos vamos a ir con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Chau y hasta la próxima semana.